Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta ocasión vamos a ver el tema sobre estrategias claves para leer en inglés. Son algunos recomendaciones muy puntuales que espero que les ayuden a empezar o a mejorar su lectura en inglés. El primer punto que les quiero recomendar es que si aún no lo han hecho o si están en proceso de mejorar sus capacidades de lectura en inglés, lo hagan leyendo textos en inglés que sean de su interés y, esto es muy importante, que sean documentos que estén un poco por encima de su nivel. Creo que esto es sencillo, generalmente es mucho más sencillo empezar más bien buscar documentos que estén un poco por encima de nuestro nivel si es que apenas vamos empezando, pero es muy importante. Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes solamente se limitan a hacer cosas sencillas, pues nunca van a mejorar, nunca van a crecer en ese sentido. Si ustedes solamente buscan lo que se les hace fácil, nunca van a salir de ese nivel. Si ustedes empiezan a leer documentos cada vez más complejos, cada vez más elaborados, cada vez más largos, en inglés con cada vez más vocabulario, pues poco a poco y gradualmente van a ir perfeccionando su técnica de lectura en inglés. Tienen que buscar desafíos por aprender más. Y esto no nada más es para adquirir la capacidad de leer en inglés. Básicamente en cualquier cosa de la vida que hagan, pues siempre deben de seguir esta filosofía de gradualmente ir buscando aprender a hacer cosas cada vez más complejas para que pues ustedes mejoren en ese aspecto. Nada más tengan en cuenta que deben de buscar un balance entre ese desafío por aprender más y depende también aquí mucho de cada persona, qué tanta, este, qué tantas ocasiones deben de recurrir, perdón, a leer o a buscar algo un poco más fácil. Acuérdense que si ustedes también siempre están tratando de esforzarse mucho y les cuesta trabajo y les cuesta mucho trabajo, pueden caer en el extremo de llegar a frustrarse porque pues les cuesta trabajo, se les hace difícil, les quita mucho tiempo. Entonces ahí ustedes tienen que, dependiendo de sus capacidades, ir encontrando un balance entre qué tan difícil o largo es el texto que tienen que leer en inglés para que los desafíe a aprender más, pero sin que los lleve al nivel de entrar en la frustración o la desesperación. Es imposible para mí decirles qué tanto de forma arbitraria, porque pues cada uno tiene experiencia diferente en la lectura del inglés y cada uno tiene también experiencia diferente en el manejo de este idioma. Pero es importante que ustedes hagan un análisis, una autocrítica y ustedes mismos determinen en qué nivel se encuentran de lectura de inglés y empiecen a practicar y sigan esta recomendación. Traten de buscar documentos un poco por encima de su nivel para que poco a poco vayan adquiriendo más práctica, adquiriendo más experiencia, vayan adquiriendo la facilidad de ir comprendiendo estos documentos y pues así vayan evolucionando en sus capacidades de lectura de inglés. Antes de empezar a leer en inglés cualquier documento, es importante que sigan algunas recomendaciones generales. Aquí es clave que ustedes entiendan que estas cuestiones pues, no nada más aplican a cuando quieren leer algún documento en inglés, más bien serían para cuando quieren leer cualquier cosa que ustedes quieren entender o quieren comprender o quieren aprender, ¿no? Entonces, cuando quieran leer algo, independientemente del idioma en el que esté, del que ustedes necesiten aprenderlo o entenderlo, asimilarlo para aplicarlo posteriormente en su carrera, pues sigan estas recomendaciones básicas. La primera, elijan el momento del día en el que ustedes consideren que tienen las mejores condiciones.
Ya les había comentado de que pues, es muy importante de que cuando ustedes, por ejemplo, vean el video de las clases, también sigan esta recomendación o cuando ustedes quieran estudiar algo que van a necesitar, por ejemplo, para un examen o para una práctica, sigan esta recomendación de buscar el mejor momento del día. Y ese es el mejor momento para cada quien, varía también mucho, porque depende de, pues, de su contexto, de la familia, de las personas que vivan en su casa, muchas veces incluso hasta de los vecinos. Yo, por ejemplo, hay ocasiones en las que quiero grabar clase, pero a mis vecinos se les ocurre tener fiesta y están haciendo un montón de ruido. O, por ejemplo, tengo otros vecinos que de repente tienen una jauría de perros. Hay una familia que tiene como 6 perritos chiquitos, enanos, de esos que son bien latosos, que van ladrando y haciendo un montón de ruido. Y hay veces que yo quiero grabar clase y ellos andan paseándolos por la calle y traen un escándalo. O también se refieren a las condiciones de cada uno. Por ejemplo, hay momentos del día en el que si lo hacen, por ejemplo, muy temprano, pues están medio adormilados. Si lo hacen ya muy tarde, pues les empieza a ganar el sueño. Deben de hacerlo cuando no tengan hambre, tampoco después de acabar de comer. Que a la mayoría de las personas les empieza a dar sueño después de comer y más si se ponen a leer algo. Entonces, tienen que pensar en todos esos factores. Cuando están más alerta, cuando no tienen ni hambre, ni ganas de ir al baño, ni hay ruidos a su alrededor que los puedan distraer. El siguiente punto que deben de tomar en cuenta es que ustedes deben de determinarse un objetivo de lectura y no detenerse hasta no cumplir ese objetivo. Y aquí el objetivo pues también depende mucho de cada quien. Depende de uno qué tanto tiempo tengan para leer todo el documento o toda la información que necesiten. Y dos, pues depende de su nivel de lectura. Si se trata de una persona que está dando sus primeros pasos en esto de la lectura del inglés, pues lo recomendable es que sus objetivos empiecen siendo relativamente pequeños o cortos, pero que no se queden en ese nivel por siempre. O sea, el primer día lean un párrafo, el segundo lean, determinen un objetivo de leer 2 párrafos o una página completa. Al tercer día, que su objetivo sea leer una sección. Si se trata de un artículo, pues una sección pequeña. Al siguiente día es una sección más grande o 2 secciones, dependiendo de su documento. Y así gradualmente hasta que su objetivo sea pues leer un documento completo de una sola intención. Y pues dependiendo de qué tanto sientan ustedes que van avanzando con sus capacidades de lectura, pues vayan incrementando sus objetivos. Otra recomendación importante es que ustedes busquen estar cómodos antes de empezar a leer. Es decir, pues también esto varía mucho, ¿no? Cada quien tiene casas diferentes, condiciones diferentes, pero pues búsquense un lugar donde se puedan estar sentados o acostados, dependiendo de cómo les guste leer, pero que sea de una forma cómoda. Para, procuren tener la cantidad de luz adecuada para que la lectura sea más fácil. Esto, pues, si lo están haciendo muy temprano o muy tarde, o incluso de día, muchas veces uno está acostumbrado a tener las cortinas, cerradas del cuarto, pero pues en el momento de leer, pues es preferible que tengan luz natural a que tengan, una lámpara y en una posición que quede medio indirecta o medio incómoda. Entonces, búsquense un lugar donde ustedes puedan estar cómodos y que puedan tener la cantidad de luz adecuada y en la dirección adecuada también. Antes de que de que empiecen a leer cualquier documento, cuando ustedes necesitan aprender o asimilar lo que van a leer, traten en la medida de lo posible de evitar las distracciones. Aunque no lo crean o les cueste un poco de trabajo, entenderlo, pues el proceso de aprendizaje o de asimilación de conocimientos, pues es un proceso complejo. No es tan fácil. De hecho, muchas veces el solo estar aprendiendo algo, aunque estén sentados mientras leen, cansa.
muchas veces da hambre porque se requiere una gran cantidad de energía para que el cerebro trabaje y se adquiera todo ese conocimiento. Y una de las principales recomendaciones que les va a ayudar a eso es eliminen todas las distracciones posibles. De ser posible, o lo hacen cuando no hay personas que los puedan interrumpir de preferencia, pues cierran la puerta del cuarto donde van a estar haciendo eso. Eh, la principal distracción en estos tiempos pues es la computadora o el celular, entonces de preferencia pues la computadora, si van a estar leyendo en ella, traten de solamente tener abierta la página donde están leyendo ese documento. El celular, pónganlo en silencio y traten de tenerlo lejos de su mano para que no tengan la tentación de estar viendo que está ahí apareciendo en su celular. Y pues básicamente esas son las principales distracciones en estos tiempos. Si ustedes consideran que tienen alguna distracción adicional, pues tomen las medidas pertinentes para que no les afecten en este proceso. Ya una vez que tienen todas las condiciones listas para empezar a leer, antes de que se pongan a leer, hagan una exploración previa del documento que van a revisar. Si se trata, por ejemplo, de un artículo científico, pues ojéenlo, o si lo tienen impreso. Si no está impreso y lo tienen en su computadora, pues revisen todo el documento sin leerlo, nada más vean cuántas secciones tiene, vean los encabezados de cada sección, vean las imágenes, vean las gráficas, eh, lean algo pequeño que les llame la atención. El chiste es que ustedes se den una idea de qué va a tratar ese documento, que ustedes vayan identificando cuál es el contexto de la lectura. Esto va a ser muy importante, sobre todo si van a leer algún documento en inglés, porque eso les va a ir ayudando a que puedan ir entendiendo cada vez más palabras o cada vez más frases si tienen una idea general de cuál es la intención del documento. La siguiente recomendación pues varía también, hay algunas personas que no van a necesitar hacerlo, hay otras personas que sí, pero o muchas veces va a depender también del documento, ¿no? De qué tan difícil o fácil se les haga la lectura que estén llevando a cabo de forma particular. Pero cuando ustedes sientan que tienen problemas de concentración, guíen su lectura, utilicen un lápiz o una pluma o su dedo y váyanlo pasando un poquito abajo de la frase que estén leyendo. Pero el hecho de que ustedes ayuden a su vista con una guía física, muchas veces facilita la concentración. Es un truco sencillo, pero que funciona. Entonces, si ustedes están leyendo algún documento y sienten que por X o Y motivo están teniendo problemas de concentración, guíen su lectura, apóyense con una referencia física, ya sea un lápiz o su dedo, y muchas veces eso les va a ayudar a incrementar su concentración y el entendimiento del documento que están revisando. Y la última recomendación general, tengan descansos periódicos. Es decir, no quieran de una sola intención leer todo el documento, sobre todo cuando van empezando. Cuando van empezando, pues se avanza, digamos que relativamente lento. Es preferible que avancen lento, pero seguro a que digan en poco tiempo revisaron todo el documento, pero no entendieron casi nada. Entonces, no se preocupen si en un principio su avance es lento, es normal. Y de, asegúrense de tener descansos periódicos. ¿Por qué? Porque si ustedes se están esforzando por entender algo, pues aunque no lo crean, su cerebro pues, también se está esforzando y su cerebro también se cansa. Entonces, traten de, por ejemplo, establecerse tiempos de trabajo de unos 20, 25 minutos y luego pónganse un descanso de unos 5 o 10, dependiendo de qué tan cansados se sientan, y luego continúan con otro periodo de trabajo de unos 20 y tantos, 25 minutos. De hecho, hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro. Pueden bajar ustedes una aplicación a su celular, le ponen
reloj Pomodoro o Pomodoro nada más y les va a salir un montón de aplicaciones que básicamente lo que hacen es poner timers seguidos, uno para 20 o 25 minutos, ustedes lo pueden configurar o muchas veces ya vienen preestablecidos y después de ese tiempo les va a sonar una alarma en el celular, la pican, la detienen y les va a salir un anuncio para empezar el periodo de relajación o de descanso. Generalmente son de 10 minutos, que diga de 5 minutos. Y de esa forma no tienen que estar poniendo ustedes alarmas a cada rato. La aplicación se las va alternando una tras otra. Y esa estrategia de tener unos periodos de trabajo intensivos, seguidos de veintitantos minutos, y luego tener un periodo de descanso de unos 5 o 10 minutos y luego otra vez el mismo ciclo, es muy productiva. Les va a ayudar a que se concentren en trabajar un periodo de tiempo, pero que sea un trabajo cada vez más intenso y el que tengan ustedes unos intervalos de descanso periódicos va a hacer que no se cansen tan rápido. Entonces van a tener una mayor productividad por un periodo de tiempo más largo. Traten de utilizar esa técnica no nada más para lo de la lectura de inglés, para cualquier actividad que quieran realizar y van a darse cuenta de que es muy efectiva. Cuando ya van a empezar a leer un documento en inglés, una de las primeras recomendaciones que se hacen, sobre todo cuando son sus primeros pasos en esto de la lectura de inglés, es que vayan creando una lista de vocabulario. Generalmente, uno lee documentos por temas que le interesan a uno y pues, generalmente esos temas le van a interesar por un largo periodo de tiempo. O en su caso ahorita la mayoría de los documentos que revisen en inglés pues va a ser por cuestiones académicas. Por cuestiones académicas pues van a estar revisando documentos de las materias que van a estar llevando ustedes en la licenciatura. Así que el que vayan haciendo una lista de vocabulario va a ser algo que les va a servir por lo menos unos 5 o 6 años y van a ser generalmente temas que no van a pasar, no les van a dejar de interesar en todo este tiempo, así que es muy recomendable que sigan esta estrategia de ir creando su propia lista de vocabulario. Ahora, esto es muy, muy importante que lo hagan de forma individual, porque va a haber personas que pues, ya conozcan algunas palabras y que no va a ser necesario para ellos incluirlos en esta lista de vocabulario. Y va a haber personas que pues como van empezando, pues van a querer incluir más palabras que otras personas. Va a haber personas a las que algunas palabras no consideren necesario incluirlas en su lista de vocabulario porque pues se parecen mucho a la palabra en español y pues nada más haciendo un análisis de la palabra se dan una idea o deducen su significado en inglés. Entonces, pues aquí va a variar mucho, ¿no? Dependiendo de cada persona. Lo recomendable es que cada quien de forma individual vaya creando su propia lista de vocabulario y conforme vaya leyendo documentos en inglés, pues vaya expandiendo esa lista de vocabulario. Es recomendable que, por ejemplo, lo hagan en, no sé, un cuaderno, un documento de Word, pero que sea algo que tengan ustedes a la mano para que cada vez que vayan a leer algún documento en inglés nuevo, pues lo puedan tener cerca y puedan irla acrecentando esta lista de vocabulario conforme van ustedes leyendo en inglés. La recomendación es que, por ejemplo, cuando ustedes hacen ese escaneo inicial del documento, identifiquen aquellas palabras que se repiten mucho en el documento. Si ustedes no conocen el significado de esas palabras, pues búsquenlas y agréguenlas a su lista de vocabulario. Y así cuando ya vayan a empezar a leer oración por oración o párrafo por párrafo del documento, pues ya van a saber a qué se refieren esas palabras que repiten tanto. Otra cuestión que puede ayudarles a identificar palabras que ameriten entrar en su lista de vocabulario es vayan revisando oración por oración. Cuando ya empiecen a leer el documento en inglés,
Identifiquen las oraciones, generalmente es muy fácil, ves de donde empieza la primera frase del párrafo hasta donde está el primer punto y seguido. Esa es una oración. Entonces, chequen oración por oración e identifiquen aquellas palabras que ustedes no conocen en esas oraciones. Pues esas palabras que no conocen, si ven que se repiten mucho, agréguenlas al vocabulario. O si ven que revisando el contexto de la oración, las otras palabras no alcanzan a deducir su significado, pues vayan agregando al vocabulario. Otra recomendación es, conforme empiecen a leer documentos en inglés, se van a dar cuenta que va a haber palabras que se repitan en varios documentos, es decir, aquellas palabras que por el área o el tema que estén revisando, van a ser muy comunes en esa área del conocimiento. Entonces, esas palabras es importante que ustedes las agreguen a su lista de vocabulario, porque pues van a ser palabras que van a revisar constantemente. Probablemente sean las primeras que aprendan y que dominen, y va a llegar el momento en que no van a necesitar revisar su lista de vocabulario, pero cuando vayan empezando y cuando sean sus primeros pasos en la lectura de inglés, es importante que sí se apoyen en esta estrategia de ir generando su lista de vocabulario. Ahora, una cosa, es importante que cada quien haga su propia lista de vocabulario de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a qué tanto ha incursionado en esto de la lectura de inglés, y no se esperen a que un maestro les diga, oye, tienes que hacer una lista de vocabulario y te la voy a pedir al final del semestre para ver qué tanto trabajaste en ella. Esto lo deberían hacer ustedes por iniciativa propia. Sin embargo, sí es algo que les voy a pedir al final del semestre, y va a ser una forma de evidenciar qué tanto trabajaron ustedes en el aspecto de lecturas en inglés y qué tanto empeño le pusieron, ¿no? Entonces, así que desde ahorita les digo, a partir de este momento ya vamos a empezar a trabajar con revisar lecturas en inglés. A partir de este momento ya deberían de empezar a crear su lista de vocabulario y váyanlo haciendo. No, no va a haber una tarea publicada ahí en Classroom que diga lista de vocabulario, al menos no ahorita, pero es una recomendación que les hago y desde ahorita les digo que es algo que les voy a pedir al final del semestre. Luego, al final del semestre les voy a decir, bueno, pues la lista de vocabulario que crearon durante todo el semestre, a ver, pásenmela para darme una idea de qué tanto trabajaron en cuanto a lecturas en inglés, para ver qué tanto trabajaron en seguir las recomendaciones que se les dio desde el inicio de las primeras clases. Entonces, desde ahorita les digo, vayan haciendo su lista de vocabulario. Otra recomendación es no se enfoquen o no pretendan definir cada palabra. No crean que aunque vayan empezando a leer en inglés, tienen que buscar el significado de cada palabra que ven en el documento en un traductor o en un diccionario. Ese es el peor error que puede cometer una persona que va a empezar a leer en inglés, aunque sean sus primeros pasos en este aspecto. Lo último que deben de hacer es ponerse a buscar palabra por palabra qué significa y después tratar de entender todo el documento, porque eso va a ser algo casi imposible. Ustedes tienen que entender las frases o las oraciones que están en el documento. Y muchas veces se puede entender esto sin tener que buscar todas las palabras que conforman esta frase o esta oración. Acuérdense que el inglés es un idioma muy parecido al español. Hay muchas palabras que son muy parecidas en ambos idiomas, donde la diferencia es muy poca. Hay algunas que incluso la diferencia solo es de pronunciación, pero se escriben igual. Hay muchas palabras que por la cercanía cultural que hay entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, por cuestiones de canciones, de películas, de series, de anime, de un montón de cosas, hay muchas palabras en inglés que ya conocen incluso sin haber tomado clases en inglés o clases de inglés.
Entonces no crean que tienen que empezar buscando todas las palabras en el traductor y ya luego tratar de entender, no. Hagan el esfuerzo de entender cada frase, cada oración. Y si hay palabras que no conocen, traten de ver el contexto, de ver el resto de la frase y de deducir el significado de esa palabra. Si les queda duda de si su deducción fue correcta o de plano no tienen las pistas suficientes para saber qué significa una palabra, pues entonces sí, búsquenla en el diccionario o en el traductor, pero no empiecen de ver la primera palabra y buscarla, ver la segunda palabra y buscarla, ¿no? Hagan un análisis de cada frase, determinen qué palabras conocen, qué palabras saben, qué significa, qué palabras se entienden en términos más sencillos y ya traten de deducir qué significan las otras palabras. De esa forma, uno, pues van a ahorrar tiempo. Dos, van a ir ganando confianza. Y tres, van a cumplir con el objetivo principal de la lectura, que es, pues, entender un mensaje. No se trata de que ustedes eh, traduzcan palabra por palabra, se trata de que entiendan el mensaje que está contenido en el texto que están revisando. Así que, pues, esa es una de las principales recomendaciones. No se enfoquen en definir cada palabra, enfóquense en entender cada frase o cada oración. Y pues esta va muy de la mano con la anterior. Auxíliense del contexto. Es decir, chequen las oraciones que están antes o después de la que están revisando en cada momento. O chequen las palabras que están antes o después de la palabra que no entienden. Por esto es muy importante que ustedes hagan un escaneo inicial del documento para que sepan de qué van a hablar, qué temas se van a tratar, cuál es como que el objetivo del documento y eso les va a ayudar a que ustedes vayan teniendo más pistas para ir analizando y deduciendo el significado de ciertas palabras. A eso es a lo que se refieren cuando les comento de analicen el contexto de lo que están revisando, analicen el contexto de la oración o de la palabra que les causa ahí duda. Y conforme vayan aplicando esta estrategia de revisar el contexto, se van a ir dando cuenta que cada vez van a necesitar menos de buscar palabras en el traductor. Cada vez van a ser menos las palabras que van a ir destinando a su lista de vocabulario. O también esto les va a ayudar a depurar aquellas palabras que sí ameritan ir a la lista del vocabulario. No, tampoco crean que el objetivo es que llegue el momento en que ustedes no agreguen palabras a la lista de vocabulario. Por más experiencia que tengan, pues las palabras en otro idioma son muchísimas y siempre va a ser el caso o puede haber la posibilidad de que ustedes encuentren alguna palabra que no conozcan o que les sea difícil deducir del contexto. Entonces, esas pues sí van a meditar en irse a la lista de vocabulario. Pero auxiliándose del contexto, les va a ahorrar tiempo en sentido de estar buscando traducciones de palabras determinadas. Les va a ayudar mucho a incrementar su confianza, a que vayan acrecentando su capacidad de lectura sin tener que utilizar herramientas auxiliares. Y pues esto les va a hacer, uno les va a hacer ganar confianza, se les va a, gradualmente se les va a ir haciendo más fácil entender documentos en otro idioma. Y pues eso va a hacer que lo hagan en menos tiempo y de forma más satisfactoria. Otra opción es analicen las palabras. Si hay alguna palabra en particular que no les es tan fácil entender su significado, muchas veces una forma que les ayuda a poder deducir este significado es analicen la palabra. Analicen todas las partes que puedan componer la palabra. Acuérdense que existen prefijos, sufijos, la raíz de la palabra. Pues los prefijos son aquellas, como partecitas de la palabra que van antes de la raíz de la palabra y que muchas veces cambian el significado de la palabra. Por ejemplo,
por ejemplo, bitono, bimodal, bicolor. La partecita bi es un prefijo que indica pues dos cosas, ¿no? O micro, macro, son otros prefijos que están relacionados con el tamaño. Entonces, pueden la palabra macrofotografía, macroestructura, microscopio, pues micro, macro son prefijos que están relacionados con el tamaño, ya sea a gran escala o pequeña escala, pero ese tipo de estructura o de parte de una palabra son lo que se conoce como prefijos y estos también se utilizan en inglés. Entonces, muchas veces al identificar un prefijo, que es una pequeña parte de la palabra que va antes de la raíz de la palabra y que cambia su significado, les ayuda a entenderla. Otro tipo de estructura similar son los sufijos, que es lo opuesto. Estas son partecitas que se agregan al final de la palabra. Muchas veces cambian el significado, por ejemplo, de tamaño. Por ejemplo, la raíz de una palabra puede ser taza, pero si le agregan el sufijo ita, puede ser indica que es una taza chiquita, tacita. O ota indica que es una taza grande, tazota. O pueden indicar también la cantidad de plural o singular. Pueden indicar género, tiempo. Hay una gran cantidad de sufijos. Entonces, chéquenlos. Si no les queda o si no recordaban de este tipo de estructuras gramaticales, revísenlo, lo pueden revisar de forma rápida en internet o en algún libro de español. Revísenlo primero en español y pues, va a ser más fácil que lo entiendan y que lo apliquen a las partes en inglés. Entonces, esta es una recomendación que también les puede servir mucho. Antes de que ustedes decidan, esta palabra no la entiendo, voy a buscarlo en el traductor o en el diccionario, traten de analizar la composición de la palabra. Muchas veces poniéndole atención a estos detalles, te dan las pistas que te faltaban para deducir el significado de esa palabra. Traten de hacer esto antes de ponerse a buscarla en un traductor o en un diccionario. Al principio pues, les va a llevar un poco más de tiempo, pero conforme vayan adquiriendo experiencia en esto, van a después ahorrar muchísimo más tiempo de que si siempre se ponen a buscar todas las palabras de buenas a primeras en el traductor. Entonces, acuérdense que la curva de aprendizaje en un principio lleva un poco más de tiempo, pero ese tiempo que ustedes están gastando en ese momento, lo van a ahorrar muchísimas veces más adelante cuando ya te adquieran ustedes la capacidad de hacerlo por sí mismos, sin tener que estar buscando en otro traductor o en alguna otra herramienta auxiliar. La siguiente recomendación es, por ejemplo, en algunos documentos hay ocasiones en las que los autores del documento utilizan oraciones muy largas. Generalmente, en todos los aspectos, cuando ustedes escriben, se les da la recomendación de que utilicen oraciones cortas. ¿Por qué? Pues porque es más fácil para el lector, independientemente del giro del documento, que lo entienda si se utilizan oraciones cortas a que se utilizan unas oraciones muy largas. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una tesis o un artículo científico, la recomendación también es que utilicen oraciones cortas. Sin embargo, pues hay ocasiones en las que, por más que uno quiere hacer eso, hay veces que tienes que enlistar características o condiciones, etcétera. Entonces, hay ocasiones en las que sí hay oraciones largas. En ese tipo de casos, es importante que ustedes desglosen las oraciones, es decir, analicen la oración, vayan identificando las partes que conforman esa oración y pues vayan revisando parte por parte y de esa forma va a ser más fácil que entiendan una oración larga o compleja. Ya les puse aquí una imagen en español, pero pues pueden hacer lo mismo en inglés. ¿Cómo hacer un análisis de una oración? Pues es fácil, identifiquen cuál es el sujeto, cuál es el verbo, si hay
adjetivos, calificativos, algún preposición y pues ya luego el resto de la oración, ¿no? Entonces, haciendo esto de un desglose parte por parte de la oración, es más fácil que ustedes entiendan el mensaje completo. Entonces, el objetivo para todos ustedes cuando empiecen a leer un documento en inglés es que primero entiendan las oraciones. Enfóquense en entender la primera oración, luego en entender la segunda oración, y así sucesivamente. Y cuando terminen de revisar el primer párrafo, pues entonces sí, la información de todas esas oraciones que ya analizaron y que ya saben qué significa. Acuérdense que leer un documento en inglés no se deben de enfocar a tener un significado literal palabra por palabra. Lo que importa es que ustedes entiendan el mensaje. Entonces, si ustedes entienden las oración por oración, van a armar el mensaje de cada un párrafo. Y con eso, pues van a ir entendiendo de qué se trata el documento. Eso es lo importante. Apóyense de elementos parecidos o relacionados. Muchas veces cuando uno está escribiendo un documento, pues tiende a enlazar las oraciones. Generalmente la primera oración tiene relación con la segunda y así sucesivamente. Lo ideal es que, por ejemplo, al menos en los documentos científicos o académicos, cada párrafo tenga un tema principal o tenga una intención. Entonces, esa es otra recomendación. Identifiquen cuál es la intención de cada párrafo. Generalmente todas las oraciones de ese párrafo van a tener, digamos, como que el mismo tema, van a tener la misma intención. Entonces sigan esta recomendación para que vayan identificando cuál es el sentido de cada párrafo del documento. Entonces, hagan una pausa cuando lleguen a ese punto y analicen qué es lo que han avanzado. En este punto, pues ya entienden las palabras que están en ese párrafo. Ya entienden las oraciones que hay en ese párrafo. Ya entienden las ideas que tienen esas oraciones. Entonces la recomendación es vuelvan a leer el párrafo y pues si quieren hacerlo un poco más productivo, hagan un resumen con sus propias palabras de ese párrafo. De esa forma van a ir asegurando de que ustedes entiendan el mensaje completo del documento. Esa recomendación, pues, les digo, no solo aplica cuando quieran leer algo en inglés. Cuando ustedes quieran estudiar, hagan lo mismo, independientemente de la materia que sea. Enfóquense a entender las palabras que están en el primer párrafo, luego entiendan las oraciones que están en ese párrafo. Ya que analicen las oraciones, determinen cuáles son las ideas que van implícitas en esa oración y pues ya teniendo eso, entonces pueden leer el párrafo completo y hacer un resumen con sus propias palabras. Ahora, cuando se les dice eso de hagan un resumen, no se hagan como la mayoría de los niños en la primaria que les dicen, haz un resumen de lo más importante y subrayan casi todo el documento. Resumen de verdad significa hacer menos de lo original, ¿no? Entonces, la idea de un párrafo ustedes la pueden, o más bien, todas las oraciones que están en un párrafo ustedes las pueden resumir a una o dos. Eso es hacer un resumen. Sacar la idea principal, la idea central del párrafo y si hay alguna otra que tiene información importante, pues añadirla, pero generalmente hacer un resumen implica que de un párrafo ustedes extraigan la información o lo sinteticen a una frase o dos. Y aquí es muy importante hacer una pausa y aclarar que hay una gran diferencia entre leer solamente y tener comprensión lectora. Chequen los memes, chequen las imágenes. Espero que les den risa y no que se sientan aludidos. Pero
es importante que ustedes hagan una pausa y hagan un análisis autocrítico. Chequen en qué punto están ustedes. ¿Ustedes solamente leen o verdaderamente están en el ámbito de la comprensión lectora? Obviamente ninguno de ustedes va a tener cero comprensión lectora. Están en licenciatura, ya llegaron hasta la universidad. Aunque sea baja, pero sí tienen comprensión lectora. Entonces, todos aquellos que consideren tener una comprensión lectora baja, pues esfuércense en incrementar su capacidad de comprensión lectora. Esfuércense para llegar a tener una comprensión lectora alta, porque eso va a hacer que tengan que, uno, que tengan, que sus lecturas sean más productivas, porque aprendan más de lo que leen y necesitan leerlo en menos ocasiones o más rápido. Dos, en un, probablemente haya personas a las que les cueste trabajo estudiar porque leen las cosas y no entienden gran parte de lo que leyeron. Eso es tener una deficiencia de comprensión lectora. Entonces, si ustedes se esfuerzan en incrementar su capacidad de comprensión lectora, se van a dar cuenta que no solamente les va a ir mejor en esta materia, sino que les va a ir mejor en todas las materias, porque pues eso va a hacer que ustedes tengan una mayor capacidad de entender y aprender lo que están leyendo independientemente del tema, y pues va a hacer que con menos tiempo tengan un mayor aprovechamiento en cuanto a aprendizaje cuando estén estudiando, y pues eso va a hacer que tengan un mejor desempeño al momento de hacer exámenes de cualquier materia. Entonces, chéquense ustedes mismos, analícense de forma interna cómo andan en niveles de comprensión lectora, y si ustedes consideran que les falta o que pueden mejorar todavía más, busquen en internet estrategias para incrementar la comprensión lectora. Hay muchísimas y es fácil encontrarlas. Nada más pongan en Google cómo mejorar mi comprensión lectora y les van a salir un montón de alternativas. Pues ya depende de cada uno, ver cuál de esas estrategias les puede servir más. Y eso va a depender mucho de en qué nivel se encuentren ustedes. Pero de verdad yo les recomiendo que hagan ese análisis de autocrítica y pues vean la manera de incrementar su capacidad de comprensión lectora. Aunque ustedes consideren que su capacidad de comprensión lectora sea muy alta o sea muy buena, de todos modos chequen las estrategias de cómo mejorarla, porque por más alta que crean ustedes que es su comprensión lectora, siempre pueden incrementarla. Y eso pues va a ser muy benéfico para todos ustedes, sobre todo ahorita que están pues, prácticamente a inicios de su carrera. Otra recomendación es dediquen o destinen un tiempo especial para leer. Como recomendación es entre más consideren ustedes que tienen menos experiencia leyendo en inglés, deberían de dedicarle más tiempo a esta actividad para que vayan mejorando rápido. Entonces, si ustedes consideran que apenas van empezando, que les cuesta mucho trabajo, pues la recomendación principal es, pues dedíquenle más tiempo que aquel tiempo que les dedican las personas que creen que tienen una capacidad de lectura en inglés muy alta. La recomendación para las personas que tienen una capacidad de lectura alta en inglés, pues es que por lo menos destinen una media hora al día para leer algo, para que lo estén practicando constantemente y que vayan incrementando sus capacidades. Aquellos que tienen una que apenas están haciendo sus primeros contactos con la lectura en inglés, pues lo ideal sería que les destinen el doble de tiempo, por lo menos. Es decir, hagan una hora y hagan una pausa a medio camino, 25 minutos, luego 5 minutos de descanso y ya luego otros 25 minutos. Pero tengan en cuenta que si ustedes trabajan lo mismo que los que ya tienen más experiencia, pues va a ser muy difícil que los alcancen. Entonces,
pues por lógica, si ustedes consideran que van empezando apenas en esta parte de la lectura en inglés, la recomendación es, pues destinen más tiempo. Otra recomendación, traten de seguir todos los consejos que hemos estado viendo en esta clase. Y la segunda, háganse tiempo para esto. Nosotros, bueno, todos ustedes, yo sé que tienen muchas actividades, yo sé que tienen muchos trabajos que entregar para otras materias, tienen que destinar tiempo para las clases en línea, para, no sé, bueno, algunos, para ayudar ahí con las actividades de su casa o a lo mejor algunos para trabajar. También tienen que destinar cierto tiempo para el descanso y el ocio, o para las actividades sociales, pero siempre pueden hacer tiempo para leer algo en inglés. Es más, incluso hasta cuando vayan al baño, si quieren, pónganse a leer algo en inglés ahí, pero el chiste es que lo hagan. El chiste es que lo hagan de forma relativamente constante. Este, es muy importante que ustedes hagan el esfuerzo por destinar una pequeña parte del día, ya sea media hora o una hora, para estar leyendo algo en inglés. Otra recomendación es, pues si van a leer algo en inglés, pues lean algo que les interese o que les dé provecho. Ya sea temas, si a ustedes les interesan, no sé, los deportes, el cine, series, pueden leer artículos sobre eso en inglés. O la otra recomendación, que es lo que creo que sería más provechoso, lean artículos en inglés, sobre todo artículos relacionados con el área odontológica. Así van a matar dos pájaros de un solo tiro. Van a incrementar sus capacidades de lectura en inglés y van a ir adquiriendo conocimientos sobre cosas relacionadas con las materias que están viendo en la licenciatura. Y en eso se enfoca este siguiente punto, de leer el material correcto. Tomen en consideración dos factores principales: sus intereses, qué les interesa aprender o de qué les interesa tener más información, y su nivel de lectura. Acuérdense, ya vimos la recomendación de lo del nivel de lectura. Traten de leer documentos por encima del nivel de lectura que consideren ustedes que tienen. Es decir, no crean que porque van empezando a leer en inglés, tienen que empezar a leer cuentos infantiles de cinco líneas nada más. Lean, empiecen desde el primer momento en artículos científicos. La diferencia es que pues, la recomendación va a ser, o sea, a lo mejor con las primeras veces nada más lean un párrafo o dos, pero entiendan bien ese párrafo o esos dos párrafos que revisaron. Ya si ustedes tienen un mayor tiempo leyendo en inglés, tienen más experiencia, pues no lean solamente un párrafo, lean una sección o leanse todo el artículo completo si es que está chiquito. Pero la recomendación es empiecen o traten de empezar con artículos. A lo mejor otra cosa que pueden hacer es buscarse un artículo que esté más sencillo, que sea un tema del que ustedes ya conozcan algo, del que ya tengan experiencia, aunque sea en español, y va a ser mucho más fácil que entiendan ese mismo tema en inglés o que sea un tema que ya vieron. Esa puede ser otra estrategia. Si ustedes, por ejemplo, ya vieron, por decir algo, todo lo de odontología preventiva, y si ustedes se buscan un artículo sobre odontología preventiva, pues va a ser algo de lo que ya ustedes conocen a mayor profundidad el contexto del contenido, donde ya tienen experiencia sobre de qué puede tratar el artículo, y va a ser más fácil que hagan ese análisis de entender primero las palabras, las oraciones, las ideas de los párrafos. Lo van a leer de forma más sencilla. Entonces eso puede ser una estrategia para cuando van empezando. Traten de leer sobre algún tema que ya conozcan.
para que vayan aprendiendo el vocabulario, para que vayan aprendiendo la estructura de las frases en inglés o de las oraciones, etcétera. Otra cuestión que esta cuestión les va a ayudar más a incrementar su capacidad de análisis de la lectura es que hagan preguntas. Háganse preguntas antes de empezar a leer, durante, durante la lectura y también después de leer. Es decir, pues examinen de inicio qué es lo que van a leer. Acuérdense que una de las primeras recomendaciones fue que le dieran una ojeada a todo el documento. Esta ojeada pues les sirve para ir entendiendo el contexto de la lectura, pero también en teoría debería de ayudarles a ir analizando sobre qué va a tratar y irse formulando preguntas desde un inicio. Y ya después, durante la lectura, pues vayan analizando lo que están leyendo. Si pues es algo que ustedes creen que tiene lógica, pues no se pregunten nada, pero si es algo que les suena raro, pues pregúntense, ¿de verdad será así? ¿O qué otro factor puede influir en esto? Hagan ese tipo de análisis. Y pues ya cuando terminen de leer y que ya entienden la idea completa del documento o del fragmento que están leyendo, pues analícenlo, analicen eso que leyeron, vean si concuerda con lo que sabían ustedes antes o con lo que le habían comentado sus maestros. Y si no, pues cuestiónense. Eso es lo que va a hacer que ustedes incrementen su aprendizaje de las lecturas, que generen preguntas y que traten de buscar las respuestas a esas preguntas. Y a eso de buscar las respuestas a las preguntas, pues lo pueden hacer en español si quieren. En un inicio, cuando ustedes empiezan a leer en inglés, pues va a ser algo que hagan de forma relativamente lenta o más pausada. Y al principio, la recomendación es que ustedes trabajen en mejorar la fluidez de su lectura. Es decir, que cada vez se tengan que detener menos a buscar ciertas cuestiones en un traductor, que cada vez se esfuercen por hacer la lectura completa de una oración de forma más armónica, o que vayan hilando todas las oraciones de forma más rápida. Y esto pues depende mucho del nivel en el que empieza cada uno de ustedes, ¿no? Pero la recomendación general es que en un principio siempre se enfoquen en que conforme van avanzando en sus lecturas en inglés, traten de incrementar esta fluidez de su lectura. ¿Por qué? Pues porque les va a hacer ahorrar tiempo, les va a hacer que sea más fácil entender las ideas que están analizando. Ya muchas ventajas, así que en un inicio trabajan en esto, en la parte de mejorar la fluidez de su lectura. Sin embargo, cuando ya ustedes consideren que pueden leer rápido en inglés y entender todo lo que van leyendo, pues digamos que ya cumplieron con esa meta y ya no es necesario que estén trabajando en eso de incrementar la fluidez de su lectura. Ya cuando lleguen a ese punto, pues entonces ya empiecen a leer tranquilo, pausado, porque eso les va a ayudar a entender mejor. Acuérdense que la lectura en inglés, que ustedes la están haciendo en un principio, por fines académicos, por fines de aprendizaje. Entonces, leer rápido va a dificultar que ustedes aprendan sobre lo que están leyendo. Ya cuando ustedes tienen la capacidad de leer en inglés de forma rápida o fluida, la recomendación es, bueno, ya adquirieron la experiencia para poder leer rápido, con fluidez, con la fluidez necesaria. Ahora, bájenle un poquito las revoluciones y enfóquense en entender todo lo que están leyendo. Enfóquense en aprender lo que están leyendo para que pues el rendimiento de su lectura pues sea mucho mayor. Llegando a este punto, hay una recomendación. Lean las cosas. Si ustedes consideran que no les quedó tan claro el mensaje o ya no están leyendo un párrafo o una sección, sino todo el documento y hay algo que no les quedó claro o de lo que no se acuerdan mucho, vuelvan a leer,
no se preocupen, es normal. A todo mundo nos pasa, incluso aunque estén leyendo en español, hay veces que tienes que volver a leer el documento o una parte para, digamos, refrescarte la memoria y tener claro de qué estás leyendo o cuestiones importantes, puntos clave. Y sobre todo, ya una vez que terminaron de leer, hagan pequeñas anotaciones sobre lo que leyeron. Anoten las ideas principales de cada párrafo o el mensaje de cada sección del artículo, si es que están leyendo un artículo, para que incrementen su capacidad de aprendizaje de las lecturas que van realizando. Esto les puede servir como para tener evidencia de qué tanto estuvieron practicando la lectura. Les puede ayudar si leyeron sobre artículos científicos del área odontológica, les puede ayudar para pues tener resúmenes ya listos sobre temas que van a ver en las materias de este semestre o en las del siguiente, que fue sobre las que buscaron artículos en la actividad pasada. O simplemente les puede ayudar a reforzar el aprendizaje de lo que estuvieron viendo en esa lectura. Otra recomendación es, no siempre lean el mismo tipo de documentos, lean textos variados, no siempre que se pongan a leer artículos científicos o libros. Lean de diferentes cosas, lean reportajes en inglés, en revistas, perdón, lean contenido de páginas de internet, lo que se les ocurra sobre los temas que les interesen. Y cuando ustedes lleguen a este punto, pues van a incrementar muchísimo más su vocabulario, van a conocer palabras diferentes, van a conocer diferentes estilos de escritura. Entonces eso va a incrementar su capacidad de leer documentos en inglés porque van a tener, digamos que mayor experiencia. Aparte, otra cuestión que influye es el grado de interés que les generen el distinto tipo de lecturas. Este meme que está aquí en la diapositiva, pues es algo muy cierto. Muchas veces cuando tienen que leer algo por indicación, como por ejemplo el que les digan, pues sabes que lee un artículo científico de esto. Muchas veces lo hacen sin ganas, en algunas ocasiones hasta renegando, y no tienen un interés genuino en leerlo. Sin embargo, si los pusieran a leer, no sé, digamos que les gustan ah, noticias de la farándula o noticias de futbolistas, y aunque estén en inglés, pues lo leen con más interés, porque es algo que les llama la atención, es algo que ustedes mismos decidieron leerlo. Entonces, eso muchas veces hace que ustedes se esfuercen más sin que les cueste trabajo en leer ese tipo de documentos. Por eso la recomendación, pues lean varias clases de textos de varios ámbitos y elíjanlos, sobre todo elíjanlos ustedes, para que pues sea algo que ustedes eligieron, que no sea algo que tienen que hacer por imposición y lo hagan con un mayor interés. Ya finalmente, les quiero comentar algunas cosas que deben de evitar ustedes cuando decidan ponerse a leer algo en inglés. Lo primero, pues es no correr, no desesperarse. No pretendan que la primera o en la segunda ocasión o en la quinta ocasión que lean algo en inglés, lo van a hacer a la misma velocidad de lo que lo hacen en español, o que les va a ser igual de fácil. Acuérdense que siempre que se aprende algo nuevo, pues las primeras veces cuesta trabajo, se hace despacio, con cuidado, y conforme van adquiriendo experiencia en eso, pues lo van a hacer de forma más eficiente y más rápida. Otra cosa, no crean que siempre van a entender todo a la primera. No se desesperen si en algunas ocasiones no sucede así. A todos nos pasa.
No siempre estamos en en nuestras mejores condiciones. No siempre el documento que estamos leyendo es sencillo o fácil de asimilar. Así que si les llega a pasar que no entienden algo, que necesitan revisarlo varias veces para entenderlo, no se preocupen, no tienen un problema, siempre pasa. Este, no se desesperen ni se desanimen. Traten de evitar traducir mentalmente todo lo que están viendo, o sea, de ir traduciendo palabra por palabra. Y también traten de evitar ir traduciendo frase por frase. Lo que importa que hagan es que vayan entendiendo el mensaje, no que lo vayan traduciendo de forma literal. Enfóquense en entender lo que están leyendo y no en traducirlo. Esa es una recomendación clave. Y la otra, pues no quieran hacerlo todo en un solo día, ¿no? No quieran en el primer día aprender todo el vocabulario posible o en el primer día leer todo un documento grande o entenderlo todo o hacerlo con muchísima fluidez. Tengan en cuenta que esto es un proceso gradual, que sí va a depender de ustedes qué tanto avanzan, dependiendo de qué tanto tiempo y esfuerzo le ponen, pero pues es algo que lleva tiempo, ¿no? Es algo que va a llevar más tiempo incluso de lo que dura este semestre. Y aquí van a ver las bases de cómo hacerlo, pero va a depender de ustedes qué tanto le avanzan en este aspecto. Nada más la recomendación es no se desesperen, no creen que de un día para otro ya van a poder leer en inglés como leían en español. Es cuestión de que ustedes sean constantes, de que no se desanimen y que sigan trabajando en ello para que en algún momento pues sí lleguen a hacerlo con la misma fluidez y facilidad. Bueno, con esto terminamos. Cuídense mucho y cualquier duda, pregunta, recomendación o aclaración que quieran hacer, pues ya saben, recorran al grupo de Facebook o por Classroom o utilicen a los jefes de grupo como intermediario, pero el chiste es que cualquier ocasión, cualquier cuestión que se tenga que externar, me la hagan saber para que yo les pueda responder o les pueda apoyar. Y pues, eso sería todo. Estamos al pendiente de cualquier duda que tengan y hasta luego.